Buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los organizadores del evento. Sin todo su esfuerzo y su dedicación, nada de esto hubiera sido posible. Así que, en primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento y mi reconocimiento hacia todos ellos. Luego también me gustaría decir que es un honor poder estar en los Nodos del Conocimiento 2024. Creo que es un tipo de congreso muy interesante, sobre todo dentro de lo que es nuestra macroárea de conocimiento, las ciencias sociales y jurídicas, porque a diferencia de lo que sucede en otras grandes macroáreas, por ejemplo las ciencias naturales, la física, la química, la biología o la geología, en la que los límites de cada una de estas disciplinas está más delimitado, en nuestro caso los límites son mucho más difusos y no se sabe exactamente cuándo termina una disciplina y comienza otra. La economía, el derecho, la política o la sociología están íntimamente interconectadas y para tener una visión acertada de la realidad que estudiamos y entender propiamente los fenómenos que son nuestro objeto de estudio, que son fenómenos fundamentalmente de carácter social o relacionados con la sociedad, es necesario tener nociones básicas de todas estas disciplinas a la vez para tener una visión adecuada de lo que sucede. Bueno, la conferencia que vamos a exponer dentro de lo que es nuestro nodo, el nodo número 8 de ciencias jurídicas, económicas y empresariales, lleva por nombre el papel de las cadenas globales de valor en el siglo XXI, economía, innovación y geopolítica. Tiene como corazón, obviamente, a la economía, pero lo relaciona con otros dos aspectos fundamentales como son la innovación tecnológica y la geopolítica. Todo ello partiendo del papel que han desempeñado las cadenas globales de valor en el siglo XXI y sin las cuales no se podría entender cómo se ha configurado el orden comercial internacional actual. Entonces, el índice, el esquema que vamos a seguir en la presentación será el siguiente. En primer lugar, comentaremos lo que es el contexto internacional que nos ha tocado vivir, que es la Guerra Fría 2.0, una guerra muy diferente de cualquier tipo de conflicto convencional que se haya podido vivir durante el siglo XX, en que está muy relacionado y de hecho viene provocado por la forma en la que se ha configurado el orden comercial internacional durante las últimas décadas. Luego pasaremos a explicar lo que son las cadenas globales de valor, aunque la inmensa mayoría ya imagino que tenemos ciertas nociones básicas acerca de lo que son y lo que implican, y ya posteriormente pasaremos a analizar propiamente el papel que han tenido estas cadenas globales de valor en la Guerra Fría 2.0, porque es un conflicto que no se podría entender si no hubiera tenido lugar este proceso de integración de las distintas economías del mundo en cadenas de suministro internacionales mutuamente interconectadas. Luego veremos un tema que es también muy interesante, que son las distintas respuestas que diferentes países de distintas latitudes están dando a la nueva realidad, la manera en cómo se están adaptando a los nuevos desafíos, cómo tratan de aprovechar las ventajas y oportunidades que ofrece este nuevo contexto internacional y la manera más adecuada para posicionarse estratégicamente dentro de cadenas globales de valor. Tenemos las diferentes iniciativas que están llevando a cabo y cómo les pueden servir de utilidad. Luego comentaremos las implicaciones que está teniendo y ha tenido la configuración del orden comercial global tal como se ha producido, implicaciones tanto a nivel económico como a nivel político, a nivel de las políticas que se deberían llevar a cabo para poder aprovechar todas estas oportunidades y ventajas que estamos comentando de manera satisfactoria y poder integrarnos de una manera eficiente dentro de esta nueva realidad. Y finalizaremos con las principales conclusiones de todo aquello que hemos comentado previamente. Entonces, comenzando con el principio, con el contexto internacional, estamos viviendo lo que muchos analistas y especialistas han venido a llamar Guerra Fría 2.0, que se refiere al conflicto geopolítico en curso que está teniendo lugar entre Estados Unidos y China, si bien existen otro tipo de agentes internacionales también muy importantes. Es una guerra que, como hemos dicho, es bastante distinta a cualquier conflicto que se haya podido vivir durante el siglo XX. No puede entenderse sin entender la forma en la que se ha configurado el orden comercial internacional durante las últimas décadas y además es una guerra híbrida y no meramente militar o armamentística, sino que es una guerra híbrida económico-tecnológica. Entonces la Guerra Fría 2.0 es exactamente eso, un contexto internacional que se genera a partir de la reconfiguración del orden comercial global durante la segunda globalización.
Segunda globalización que a su vez no se podría haber dado, no podría haber tenido lugar sin una profunda transformación tecnológica que va a convertir al mundo en una aldea. Realmente, cuando decimos que vamos a viajar, por ejemplo, de España a Nueva Zelanda, generalmente se piensa que es un viaje muy largo y es un viaje largo, son las antípodas, ¿no? Estamos en las antípodas del planeta Tierra, pero sin embargo, el tiempo que llevaría viajar hasta Nueva Zelanda, hasta nuestras antípodas, sería poco más de medio día. O a lo sumo un día si se hace escala o poco más de un día. Esto hace tan solo un siglo sería algo totalmente inimaginable. O sea, las distancias se han reducido de una manera drástica. Todos estamos mucho más cerca de todos. El mundo se ha convertido en una aldea y esto ha tenido una serie de consecuencias que han tenido un impacto profundo a nivel económico y social en todos los países. En lo que respecta al orden económico, tecnológico, militar y geopolítico, uno de los hechos más reseñables ha sido, sin lugar a dudas, el ascenso de China, que ha dado lugar a este enfrentamiento geopolítico que estamos comentando entre Estados Unidos y sus aliados, o los países que tienden a alinearse con Estados Unidos, y China, por el otro, que no tiene aliados, pero sí que ha sido capaz de reunir en torno suyo a una serie de países que, si bien podríamos decir son amigos de conveniencia más que aliados, sí que guardan intereses comunes porque consideran que el orden internacional, tal como está concebido actualmente, favorece o está demasiado influenciado por la visión de Estados Unidos y quieren crear un orden que sea o que tenga en cuenta las visiones de otros países, lo que ellos llaman un mundo multipolar. Y es un enfrentamiento geopolítico que, como veremos, no se limita a una mera carrera armamentística, como decíamos, sino que es una guerra fundamentalmente económica y tecnológica, que luego, por supuesto, también se traduce en la parte militar. Aquí podemos ver una reunión de los países del Quad, una organización de países formada por Estados Unidos, Australia, Japón y la India. Esta iniciativa surge ya en 2008. Lo digo porque generalmente se suele pensar que la Guerra Fría 2.0 comienza con la declaración, podríamos decir, formal de guerra comercial de Estados Unidos a China, cuando comienzan a imponer aranceles sobre los productos importados desde el gigante asiático. Sin embargo, viene de mucho antes. Y fue una iniciativa, la de los Quad, que la propuso Japón, el entonces primer ministro Shinzo Abe, y de momento engloba a estos países. Dista mucho de ser un bloque geopolítico compacto. Estados Unidos, Australia y Japón sí que tienen una visión similar de lo que es el orden mundial y tienen intereses parecidos en muchos aspectos, pero la India, por ejemplo, es también un país de los BRICS. O sea, son bastante heterogéneos entre sí. Y la India pues tiene una mala relación con China, pero sin embargo tiene una relación bastante buena con Rusia, por lo que dista mucho de ser lo que pretendían crear en un principio, al menos de momento, que es una suerte de OTAN del Pacífico. Le pasa un poco, como hemos dicho, como a los BRICS. Los BRICS, si bien cada uno de los países a nivel individual se han convertido en agentes económicos y políticos relevantes en la escena internacional, todavía distan mucho de ser un bloque geopolítico compacto que comparta intereses comunes. Tienen diferentes visiones todavía del orden internacional y de la manera en la que se debería llevar a cabo la gobernanza mundial. Luego, por otro lado, obviamente, China también ha buscado pues, otros aliados para no quedarse aislada. Se suele pintar en los medios que China y Rusia son grandes aliados, aunque esto no es del todo cierto. Su relación se asemejaría más a la de amigos de conveniencia. Y como decíamos antes, estos países, más que compartir una visión de cómo debe ser el orden internacional, que entre ellos la tienen bastante diferente, de hecho, lo que comparten es una preocupación común por la excesiva influencia que, según su visión, tiene Estados Unidos en la gobernanza mundial. Entonces, es una alianza que busca contrarrestar, podríamos decir, esta influencia excesiva, pero no es una alianza que vaya más allá a la hora de compartir, pues, por ejemplo, una serie de visiones de visión o de valores para el conjunto del mundo o de cómo debería gobernarse el mundo. Entonces, este nuevo contexto internacional ha dado lugar, obviamente, a una reconfiguración del equilibrio de poderes y al surgimiento de nuevas alianzas. Si nos fijamos en las fotos anteriores, vemos que el único líder europeo sería el presidente de Rusia, Putin, que a su vez tiene también una gran parte en Asia, pero ya no hay más líderes europeos. Tenemos Australia, tenemos Japón, Estados Unidos sigue ahí. Y lo que esto nos muestra es que ha habido un giro del Atlántico al Pacífico.
O sea, la zona de conflicto geopolítico, podríamos decir, se ha movido desde el Atlántico Norte al Pacífico. Esto es algo que ya tuvo en cuenta la administración Obama en el año 2008 con el llamado giro a Asia, en el que la mayor parte de los esfuerzos de inteligencia y militares de Estados Unidos se comenzaron a concentrar en el Pacífico en vez de en el Atlántico. Y de hecho, recientemente se ha comenzado a acuñar el concepto Indo-Pacífico frente al concepto tradicional de Asia-Pacífico, con el objetivo de incluir a la India también en este nuevo ajedrez geopolítico que está teniendo lugar en esta parte del mundo y incluirla en las políticas llamadas de contención hacia China. Han surgido iniciativas militares, la del Quad que hemos comentado, compuesta por Estados Unidos, Australia, Japón y la India, y a la que están intentando unir países como pudieran ser Vietnam, Corea del Sur o incluso Nueva Zelanda. Iniciativas como la del Free and Open Indo-Pacific, que también ha sido una iniciativa de Japón, uno de los países más preocupados por el llamado ascenso de China. Y ha tenido lugar este acercamiento China-Rusia, que aunque lo suelen poner a veces en los medios como algo natural, no es algo tan natural. Y de hecho, hasta que ha estallado ya abiertamente la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, el gigante asiático se venía acercando más a Estados Unidos que a Rusia. Solo recientemente han comenzado otra vez a mirar a Rusia, con la que tenían ya mala relación desde la ruptura sino-soviética. Han surgido iniciativas económicas, entre las que destaca la nueva ruta de la seda. Si bien a día de hoy esta iniciativa se ha quedado un poco estancada, ha resultado un fracaso en diferentes aspectos, pero sí que muestra esa voluntad que tiene China de convertirse en un país relevante dentro de la economía internacional. Ha surgido el Foro de Shanghái también y diversos países, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania o Japón, están llevando a cabo un proceso de deslocalización de las cadenas globales de valor fuera de China. Proceso que se ha acelerado sobre todo desde la pandemia de COVID-19 en el año 2020, cuando, debido a la concentración de cadenas globales de valor en el gigante asiático, pues hubo escasez de suministros de productos médicos fundamentalmente, que eran altamente necesitados durante los primeros meses de pandemia en Estados Unidos, Japón, Europa y otros lugares. Entonces, esto ha acelerado el proceso de deslocalización de cadenas globales de valor, con la intención fundamental de reducir la dependencia estratégica excesiva que existía de estos países respecto a China. Entonces, ¿qué son las cadenas globales de valor? Porque hemos estado hablando de ellas, hemos dicho que son la principal razón que explica la forma en la que se ha configurado el orden comercial internacional en el siglo XXI, pero ¿qué son exactamente? Las cadenas globales de valor básicamente son un conjunto de actividades productivas que se llevan a cabo en diferentes países. El famoso hecho en China, diseñado en California, Estados Unidos. Eso se veía bastante antes, ahora menos, porque China se ha desarrollado mucho. Pero las cadenas globales de valor consisten en que los distintos componentes de un mismo producto son fabricados en distintos países, conformándose una cadena de ensamblaje a nivel internacional. O sea, ya no es un país que produce un bien y luego lo vende a los mercados internacionales, sino que cada país produce un componente de ese mismo producto y luego se ensambla y ese producto ya va a los mercados finales. Es una modalidad productiva que surge a finales de la década de 1980, en el siglo XX, el siglo pasado, va a suponer un fuerte impulso a la globalización de los procesos productivos. Obviamente, esto ha tenido una consecuencia que es un crecimiento muy pronunciado del comercio internacional en todos los sentidos. Esto es algo lógico. O sea, si nosotros estamos produciendo solamente un componente de cada uno de los productos y no el producto como tal, obviamente vamos a necesitar del comercio internacional y vamos a estar atados a él, porque esos componentes no se van a vender directamente al cliente final, sino que necesitamos del resto de componentes para poder tener un producto que vender. Por lo tanto, los países que se han ido integrando en cadenas globales de valor son mucho más dependientes del comercio internacional de lo que eran antes de integrarse en ellas. Y son el corazón del orden surgido con la segunda globalización, especialmente en economía internacional. Lo que se ha puesto de manifiesto es la importancia que tienen las cadenas globales de valor en los procesos de industrialización. Baldwin ya comparaba los casos de Malasia y Tailandia
argumentaba que el caso de Tailandia había sido un éxito precisamente porque este país se había integrado en cadenas globales de valor, mientras que Malasia no lo hizo, decidió montar su propia cadena a nivel doméstico y exportar directamente un producto producido por ellos y, sin embargo, fracasó, según el análisis de Baldwin. Lo que sí hay que tener en cuenta es este caso particular que suponen las economías de Asia Oriental. Tanto es así que se ha llegado a acuñar el término de patrón de crecimiento asiático. Y es que las economías de Asia Oriental, países asiáticos, Japón, inclusive la China continental, Corea, cuando se abren al comercio internacional y se integran en las cadenas de suministro globales, muestran una gran facilidad para escalar posiciones dentro de las mismas. Y si estos países producían bienes intensivos en trabajo, de hecho, la razón por la que numerosas multinacionales se deslocalizaron a estos países es por la abundante mano de obra relativamente más barata que existía hace décadas en estos países. Luego ellos son capaces de producir bienes cada vez más intensivos en tecnología, más intensivos en capital. Esto supone un desafío, de hecho, a los modelos clásicos del comercio internacional, como el de Ricardo o Hexer-Ohlin. Y han surgido nuevas propuestas para explicar esta nueva realidad que tenga en cuenta tanto los modelos clásicos como este curioso fenómeno de industrialización vía exportaciones, de desarrollo económico y modernización industrial a través de la integración en cadenas globales de valor y apertura a los mercados exteriores, como demuestran Dierdorf y Park en el año 2010. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de las cadenas globales de valor en la Guerra Fría 2.0? ¿Por qué la ha condicionado de una manera tan fuerte, tan determinante? Bueno, hemos dicho que las cadenas globales de valor, ante todo, son un proceso productivo en el que el producto final va a ser obtenido tras un proceso de fabricación que se lleva a cabo en diferentes países. Ya no es un país que fabrica un producto, sino que fabrica solamente un componente del mismo. Entonces, la división de la producción en varias etapas que se lleva a cabo en diferentes países. Se crea una interrelación mutua de dependencia entre distintas naciones. Y se pone de manifiesto la importancia geopolítica de la posición estratégica dentro de las cadenas de suministro internacionales o cadenas globales de valor. El ejemplo que ponemos ahí, no es lo mismo fabricar carcasas que fabricar microchips. Si nosotros comerciamos con otro país las carcasas de un componente, si en un determinado momento tenemos algún tipo de conflicto con ese otro país, nos será relativamente fácil cambiar de proveedor y buscar a otro proveedor de carcasas. O incluso, si es una de nuestras empresas que está produciendo en ese país carcasas, podemos facilitar la salida de la producción de nuestra empresa de dicho país para moverla a otro con el que no tengamos conflicto. Ahora bien, si lo que fabrica ese otro país son microchips y no carcasas, eso complica mucho la situación, nos complicaría mucho la situación a nosotros. Para fabricar microchips se requiere una tecnología muy específica que no todos los países la tienen y que es fruto de décadas de investigación y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, la posición que un país ocupa dentro de las cadenas globales de valor determina su relación de poder respecto a terceros países. Porque además, sin esos microchips, sin esos componentes esenciales de todo tipo que necesitan la mayor parte de productos electrónicos, no podemos hacer funcionar estos dispositivos. Para entenderlo mejor, con un caso reciente que sucedió hace relativamente poco, es el de Huawei. Huawei hace unos años entró en la lista negra de Estados Unidos. Es algo además que no depende de la administración de turno. Pues este tipo de decisiones se toman, digamos, o sea, son pactadas bajo mano. Y de hecho Huawei ya llevaba, antes de ser incluida en la lista negra, llevaba ya bastante tiempo siendo estudiada de cerca y analizada por la administración pública norteamericana y los servicios de inteligencia. Entonces, Huawei es una empresa privada, bien es cierto que fue fundada por un antiguo coronel del ejército, pero es una empresa privada que estaba alcanzando unas altas cuotas de mercado a nivel internacional. Así que Estados Unidos le prohibió el acceso a la tecnología que ellos tenían y también prohibió a empresas norteamericanas, como por ejemplo Google, que sus herramientas y sus aplicaciones estuvieran disponibles en los dispositivos que fabricará Huawei, con el objetivo fundamental también de frenar su avance e investigación en el 5G, en el que estaban más avanzados.
¿Qué sucedió cuando Estados Unidos le vetó a Huawei el acceso a la tecnología norteamericana, que es una de las más importantes a nivel internacional para la fabricación de componentes electrónicos? Aquí podemos ver la evolución de ventas de Huawei, es la línea roja, y vemos cómo desde que se impusieron las sanciones y entró en la lista negra, las ventas se desplomaron. Y esto es además en China, o sea, esto no es Japón, esto no es Estados Unidos, esto no es Europa. Esto es dentro de la propia China. Se observa cómo todas las ventas de Huawei se desplomaron. En el año 2024, este año sí que han tenido cierta mejoría, han aumentado, pero aún con todo están muy lejos de las cifras, de los niveles que tenían antes de las sanciones. Nada que ver con la situación anterior. Y no hablemos, por ejemplo, del caso de Europa. Aquí se puede ver la cuota de Huawei en el conjunto de países europeos. Vemos que desde las sanciones nuevamente se desplomó, tenían cuotas muy elevadas, ya no solo en Europa, en el conjunto del mundo. En el caso particular de Europa, en España precisamente, era donde tenían una de las cuotas de mercado más grandes y, sin embargo, eso no impidió que se desplomara rápidamente una vez que se impusieron las sanciones, se les privó el acceso a la tecnología y la posibilidad de usar aplicaciones de empresas norteamericanas, Google Maps y otras de este estilo, dentro de los dispositivos de Huawei. Entonces, claro, podemos ver cómo este nivel de desarrollo tecnológico de un país ya no es simplemente una cuestión de poder armamentístico y militar, que también, sino que condiciona su posición dentro de las cadenas globales de valor y su capacidad de influir en la economía mundial. Eso, de cierta manera, es un fracaso de una estrategia geopolítica que no tuvo en cuenta el patrón de crecimiento asiático. Cuando numerosas empresas transnacionales se trasladaron a China porque hace décadas pues, tenían una mano de obra relativamente más barata, y cuando se incluyó a China en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, se pensaba que China podía seguir la estela de la extinta Unión Soviética y que una especie de perestroika a la China podría desestabilizar al gigante asiático y que eso terminara pues barriendo del mapa a otro posible rival geopolítico en el futuro. Pero es que pasó justamente lo contrario debido precisamente a ese patrón de crecimiento asiático que hemos comentado, a ese comportamiento tan peculiar de las naciones de Asia Oriental en este respecto, que cuando se abren al comercio internacional se industrializan y escalan posiciones en las cadenas globales de valor. Así que lo que ha dado lugar es a una situación pintoresca en la que los contendientes ya no forman dos bloques paralelos como en la Guerra Fría, sino que se encuentran profundamente interconectados económicamente a través de relaciones comerciales y cadenas globales de valor. Es decir, si Estados Unidos quiere imponer sanciones a China, obviamente las impondrá si hacen balance y consideran que es necesario para ellos, pero también se van a hacer daño a sí mismos, porque China no es solo su rival, sino que es también su principal socio comercial o uno de sus principales socios comerciales. Alternativamente, si China quiere poner sanciones o quiere castigar a Estados Unidos por cualquier tipo de política que ellos consideran que les es desfavorable, no solamente estarán imponiendo sanciones al que es su rival geopolítico, sino también a su principal cliente. Por lo tanto, se harán daño también a sí mismos. Entonces es una situación mucho más enrevesada, en la que los distintos bloques están mutuamente interconectados y el daño que se puedan hacer entre ellos también les va a repercutir a nivel doméstico. Entonces es una guerra híbrida en la que convergen elementos geopolíticos y militares, obviamente, pero fundamentalmente económicos y tecnológicos. Es un contexto completamente nuevo, sin similitud de ningún tipo a las realidades anteriores, a cualquier conflicto que hayamos podido vivir durante el siglo XX. Es muy diferente a la Guerra Fría, aunque se le llame de una manera similar, se llama Guerra Fría 2.0, pero es muy diferente en naturaleza. Y además existe incluso la competencia entre miembros del mismo bloque. Las cadenas globales de valor sí que se han erigido como un elemento clave en la relación con terceros países y en el poder geopolítico, por lo que hemos comentado. Los países que tienen una posición más elevada dentro de las cadenas de suministro internacionales van a tener una posición de fuerza en las relaciones económicas y políticas con terceros países. Y además todo esto se da en un contexto internacional que está cada vez más marcado por el nacionalismo y el nacionalismo económico. Vemos cómo en Estados Unidos ha surgido con fuerza el nacionalismo económico, la idea de tratar de recuperar y poner en valor el Made in USA, recuperar la producción industrial que se perdió los años anteriores, y a su vez en China también
está teniendo lugar un auge del nacionalismo, del chauvinismo chino, que es bastante agresivo en los últimos años, y lo notan sobre todo los países de su entorno, con los que tienen además conflictos territoriales abiertos, como puede ser Vietnam, Filipinas o el propio Japón. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de los países a la nueva realidad? Es decir, ante este nuevo contexto, ¿cómo están respondiendo diferentes países de diferentes continentes? ¿Cómo están tratando de adaptarse a esta nueva realidad y cómo están tratando de aprovechar las oportunidades y ventajas que ofrece esta configuración del orden comercial internacional? Vamos a mostrar diferentes iniciativas llevadas a cabo por diferentes gobiernos. Comenzaremos con nuestro entorno más inmediato, que es el europeo, caso de Alemania, una iniciativa que se ha venido a llamar Industria 4.0 de Alemania, y que se llama así porque la filosofía que subyace en este proyecto es la que considera que vivimos una cuarta revolución industrial. Entonces, el objetivo de esta estrategia es promocionar la innovación en la industria alemana, algo que es fundamental para garantizar que Alemania produzca componentes y productos intensivos en capital y ocupe las posiciones más elevadas dentro de las cadenas globales de valor. Quiere crear una industria con una fuerte individualización de los productos y una producción flexible y digitalizada, y promociona además la formación de personal altamente preparado y cualificado que actúe de manera autónoma, como comentaremos posteriormente. Esa formación de capital humano que va a ser clave. Persigue mejorar la eficiencia y la productividad, haciendo de la alemana una economía competitiva. Alemania, en los últimos años, con el surgimiento de las economías emergentes y con con la acaparación de buena parte del mercado por parte de empresas tecnológicas norteamericanas, las del Silicon Valley, Amazon y otras de este tipo, de nueva generación, sí que es cierto que había perdido ciertas posiciones en la escena internacional, se había vuelto una economía menos competitiva. Es un proyecto amplio y quiere implicar no solo a grandes empresas, sino también a pequeñas y medianas. Y en este sentido, cabe decir que no es que sea una estrategia encomendada a un único ministerio, sino que lo que pretende es ser una estrategia multisectorial, flexible y de amplio alcance que englobe a distintos agentes económicos y sociales, que englobe a distintas administraciones y ministerios del propio gobierno para avanzar hacia la meta común, que es conseguir los objetivos marcados por la industria 4.0. Se parece en este sentido a la sociedad 5.0 de Japón, que comentaremos ahora, y de hecho establece comparativas con Japón y Estados Unidos. En el caso de Japón, la iniciativa que ellos están llevando a cabo se llama Sociedad 5.0. Es nuevamente, como el de Industria 4.0 de Alemania, un concepto bastante amplio y se refiere al estado al que idealmente debería avanzar la sociedad para aprovechar las transformaciones tecnológicas en curso. Se llama Sociedad 5.0 porque se concibe como un nuevo estadio de la humanidad, que habría pasado por 4 estadios anteriores: la 1.0, de caza y recolección; la 2.0, la agrícola; la 3.0, la sociedad industrial; y la sociedad 4.0, que sería la de la información. Esta sociedad 5.0 sería este nuevo estadio al que avanza la civilización humana y cuyos objetivos serían poner al ser humano en el centro y poder aplicar de manera satisfactoria los avances de la revolución electrónica y digital en beneficio de los seres humanos. Es un estadio de innovación tecnológica y de inversión en capital humano, tratando de crear una sociedad superinteligente adaptada al siglo XXI, y ha estado ligado desde el principio a la iniciativa para la revolución robótica de Japón. De hecho, es uno de los elementos centrales de la estrategia integrada de innovación, cuyo propósito es convertir a Japón de nuevo en uno de los países más innovadores, debido a que Japón ha estado perdiendo mucho peso relativo en la economía mundial desde la década perdida. Pero no obstante, al igual que la industria 4.0, tiene una doble vertiente. Por una parte, la doméstica pretende enfrentar desafíos comunes que enfrentan las economías desarrolladas, como pudiera ser, por ejemplo, la despoblación de las zonas rurales o el envejecimiento de la población. La sociedad 5.0 pretende aplicar las nuevas tecnologías para dar respuesta a estos problemas de manera eficiente, pero también tiene esa vertiente internacional, geopolítica, que pretende asegurar la capacidad innovativa de Japón, como hemos visto, de manera que pueda ocupar posiciones elevadas dentro de las cadenas de suministro internacionales y que no se vea desplazada su posición estratégica. Luego tenemos otro proyecto muy interesante que es el e-Estonia de Estonia, si bien este sí que tiene una vocación más bien, podríamos decir,
doméstica más que internacional. Busca crear una sociedad avanzada en infraestructura tecnológica que sea capaz de alcanzar Europa Occidental, algo que siempre ha sido casi como una obsesión de los países de la Europa Oriental o del Este cuando se han unido a la Unión Europea, ¿no? Su obsesión siempre ha sido tratar de alcanzar los niveles de desarrollo e industrialización de sus hermanos de la Europa Occidental. Busca la creación de sistemas basados en la accesibilidad y la eficiencia y trata de facilitar la forma de relacionarse con el Estado. En este sentido, es una iniciativa que busca reducir la burocracia administrativa y haga más fácil a la ciudadanía relacionarse con las administraciones públicas. Se ha dado una gran importancia a las habilidades en computación informática que se están potenciando sobre todo en las escuelas y en la formación de los trabajadores. Luego ha desarrollado también o pretende desarrollar el e-banking, de manera que los servicios bancarios sean más accesibles, sobre todo en las zonas rurales, y reducir de esta manera las diferencias existentes entre campo y ciudad. Busca la reducción de la burocracia del gobierno a través de soluciones electrónicas, incluyendo el propio sistema de recaudación. Esto está ligado con lo que hemos comentado anteriormente. Y tiene como una de sus principales claves la ciberseguridad, que constituye uno de los corazones, digamos, para que, de la estrategia para que pueda salir adelante. Entonces, lo que busca es la aplicación eficiente de todos los logros conseguidos durante la revolución digital en los servicios públicos y en la relación de la ciudadanía con la administración pública. Tiene una vocación más interna que internacional, o sea, más doméstica que geopolítica. No obstante, obviamente, esto también ayudará a Estonia a ser un país que invierta en capital humano y que se especialice en la producción de servicios que requieren un alto conocimiento y especialización. El Made in China 2025 se parece mucho a las iniciativas sacadas adelante por Alemania y Japón. Es un plan estratégico que pretendía hacer de China un gigante tecnológico que ocupara las posiciones más competitivas y elevadas dentro de las cadenas globales de valor. O sea, era ya sin tapujos. Este proyecto tenía una vocación claramente geopolítica e internacional. Buscaba dejar de producir bienes intensivos en trabajo y comenzar a producir bienes y servicios cada vez más intensivos en capital, de manera que la industria china se convirtiera en uno de los centros neurálgicos de la innovación tecnológica a nivel mundial. Se hizo mucho énfasis en la mejora de la calidad de la producción, es decir, en crear una marca china que estuviera asociada ya no a la producción barata y de mala calidad, sino que estuviera asociada al alto valor añadido en tecnología, y superar esa fase de fábrica del mundo por la que habría pasado China durante las décadas anteriores, cuando se abrió a los mercados internacionales. Le puso un énfasis muy grande en lo que son las compañías tecnológicas, tratando de apoyar a empresas chinas que fueran capaces de competir con las empresas tecnológicas norteamericanas, y se dio un gran impulso a la promoción de la innovación tecnológica y científica de estas empresas, ya no solo de las grandes, sino de las pequeñas y medianas. Es una iniciativa que fue puesta en marcha por Li Keqiang, y digo esto porque si no se llegó a profundizar más en este plan, que desde luego es de vital importancia en el medio y largo plazo para China, es porque lo dirigía Li Keqiang, que es el antiguo primer ministro, jefe de gabinete de gobierno de China, y que pertenecía a una facción rival a la que pertenece el actual presidente chino Xi Jinping, que se ha perpetuado más de 2 mandatos en el poder. Luego tenemos también la National Robotics Initiative 3.0 de Estados Unidos. Este es un programa implantado desde la administración norteamericana con el objetivo, de adaptarse a las problemáticas que se derivan de la mecanización y la robotización y el posible impacto negativo que pueda tener sobre el mercado laboral y otro tipo de mercados. Es un programa heredero de la National Robotics Initiative, que se lanzó ya en el año 2011, y lo que pretendía era fomentar y ayudar a la investigación en robótica, integrando los robots en beneficio de la seguridad e independencia humanas, y busca una colaboración público-privada de entidades académicas, de empresas, del sector industrial y otros sectores, y también de organizaciones no gubernamentales. Realmente fue más una declaración de intenciones que una iniciativa propiamente llevada a cabo por Estados Unidos, porque los norteamericanos dan más importancia a que sea cada empresa a nivel individual la que diga cómo quiere avanzar, ¿no? Favorecer esa filosofía suya que tienen, favorecer la iniciativa individual, privada de cada empresa, y luego ya coordinarse con el Estado.
Y finalmente tenemos aquí la Smart Nation de Singapur, que es similar en objetivos a la iEstonia, bastante parecida, y en cierto sentido también a la Sociedad 5.0 de Japón. La iEstonia tiene, al igual que la iEstonia, la Smart Nation de Singapur tiene una vocación más doméstica que internacional, o sea, más de servicio a la ciudadanía que de herramienta geopolítica. Busca el empleo de la tecnología en beneficio de la ciudadanía y hace un enfoque bastante importante en la ciberseguridad, el crecimiento económico y los servicios públicos. Es lógico que Singapur le preste más importancia a lo que son sus asuntos internos en este campo que a las posibles implicaciones geopolíticas que tendría y a nivel de economía internacional que tendría esta iniciativa, porque a diferencia de Japón o incluso que Estonia, que está en una situación más compleja, podríamos decir, al estar ahora al lado de Rusia y existir pues, el conflicto que existe en Ucrania, Singapur tiene una implicación menos pronunciada en la economía y la política internacional. Entonces, a la vista de todo esto, ¿cuáles son las implicaciones, o sea, que podemos comentar? ¿Qué ha supuesto todo esto? Y, no menos importante, ¿cuáles serían las políticas que un país debería adoptar si realmente quiere aprovechar las ventajas y oportunidades que ofrece este nuevo orden internacional? ¿Cómo deberían ser? Bueno, la primera de las implicaciones es que tenemos países que están interconectados por cadenas globales de valor. Entonces, los distintos bloques que podríamos llamar están profundamente interconectados económicamente a través del comercio internacional. Eso, como hemos comentado anteriormente, de que un país que lleve a cabo sanciones contra otro país rival, al final se puede acabar dañando también a sí mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, la posición dentro de las cadenas globales de valor va a determinar la ventaja estratégica de cada país y, a su vez, esta posición en las cadenas globales de valor va a depender en buena medida del nivel de desarrollo tecnológico. O sea, el desarrollo tecnológico condiciona la posición que ocupamos dentro de las cadenas globales de valor y esta posición en las cadenas globales de valor, a su vez, condiciona nuestra posición geopolítica y la manera en la que nos podemos relacionar con otros países, el poder de influencia de cada país con terceros países. Por ello, una de las implicaciones a nivel de políticas que se deberían llevar a cabo, es la que hace incidencia en la educación y el capital humano. La inversión en educación y capital humano se antojan medidas imprescindibles para lograr una posición estratégica. Si queremos ocupar posiciones elevadas dentro de las cadenas globales de valor, es imprescindible tener una población formada, una población especializada en la producción de bienes y servicios intensivos en capital, de alto contenido tecnológico, de manera que no sea fácil desplazarnos y nos den una ventaja mayor a la hora de relacionarnos con terceros países porque nosotros no somos prescindibles, podríamos decir. Y luego, además, también es muy importante, debido al proceso de robotización y mecanización que está teniendo lugar en las últimas décadas. Se está viendo, y es algo que preocupa, que de hecho en China ya existe fábricas enteras que ya no tienen trabajadores humanos, sino que han sido sustituidos por robots. Esto en el campo del derecho, por cierto, de las ciencias jurídicas, también es un tema que está comenzando a preocupar y a llamar la atención de la comunidad académica para desarrollar un derecho de los robots. Se está planeando también a nivel europeo, ¿no?, elaborar una legislación que controle la inteligencia artificial. Y bueno, y es un tema que cada vez se va a volver más y más candente, si bien hay que decir que todavía queda un largo camino por recorrer y no es previsible que sea tan inmediato como a veces lo pintan. Pero sí que es cierto que la robotización y mecanización pueden tener un impacto muy negativo en el mercado laboral, sobre todo en aquellos trabajos que requieren una formación educativa menor y que sean más mecánicos, por lo tanto más susceptibles de ser sustituidos, esa fuerza humana, por una fuerza robótica, por un robot. A nivel de conclusiones, podemos decir que las cadenas globales de valor han transformado el orden comercial internacional durante las últimas décadas.
Luego, que la posición que cada país ocupa en las cadenas globales de valor va a determinar su grado de influencia sobre terceros países y su poder económico y geopolítico. Que la Guerra Fría 2.0, a diferencia de cualquier conflicto anterior, es más una guerra híbrida económica y tecnológica, y ya no tanto una carrera armamentística, si bien obviamente la carrera armamentística y militar está condicionada por la posición económica y tecnológica de cada país. Y finalmente, que en el contexto en el que estamos, la educación y el capital humano son los garantes de la innovación en un contexto marcado por la robotización, la mecanización y la inteligencia artificial. Entonces, si queremos, por una parte, ocupar una posición estratégica a nivel mundial y, por otra parte, evitar el posible impacto negativo que pueda tener la mecanización, robotización y la inteligencia artificial sobre nuestro mercado laboral, es imprescindible tener en cuenta la inversión en educación y capital humano. Bueno, muchas gracias por su atención y estaré encantado de poder responder a cualquiera de sus preguntas que ustedes tengan a bien formularme. Muchas gracias.